Bueno, esta era la manera de hacerlo con el set y el reset, ¿vale? Vamos a ver si lo acercamos un poco. Aquí lo que estoy haciendo es la marcha de un sentido, la marcha del otro sentido. Cuando lo hago cableando, lo que hacíamos era utilizar el contacto cerrado de la marcha para hacer el paro del otro movimiento. Puedo hacer lo mismo aquí, lo que puedo es añadir aquí un contacto de paro que sea la marcha del otro movimiento. Aquí tendría el I 0.3, me parece que era. Así, meto la marcha de la izquierda como paro de la derecha y lo mismo aquí. Ahora con la I 0.0, que sería la marcha de la derecha, lo meto como una orden de paro al movimiento izquierda. Vale. Esa es la solución para cuando lo hacemos con bloques con bobinas de set y reset. Es añadir la marcha de un movimiento como condición de paro del contrario. Vamos a probarlo a ver si funciona. Vamos a dar a esto otro nombre para no pisar la anterior. Lo exportamos. Vale. Y nada, entramos al emulador y lo probamos. Este lo cierro, abrimos este aquí. Bueno, ahora la idea es que yo le doy a un movimiento y si le doy ahora el 0.3, que en mi programa es el otro, cambia de sentido, ¿no? Sin pasar por paro. Movimiento a derecha, movimiento a izquierda. Y con cualquiera de los otros dos, pues lo paro, ¿no? Si dejo el térmico disparado, pues ni me va uno ni me va el otro. Vale. Fijaros que simplemente añadiendo la condición de paro, que al final era lo que hacía en el otro esquema, ¿no? En el esquema cableado era lo que hacíamos, añadíamos de cada marcha un contacto cerrado en serie con el contactor contrario. Es decir, daba una orden de marcha a un movimiento y a la vez estaba dando una orden de paro al contrario. Que lo quiero hacer con el anterior, pues ahí ya sería como en el cableado. Si abrimos, por ejemplo, me parece que era este de aquí. Pues nada, tengo que añadir contactos por aquí en medio, ¿no? Aquí metería un contacto cerrado. Del movimiento a izquierda. Y aquí pondría un contacto cerrado del movimiento a derechas. Esa sería la solución. Que esta sí que es simplemente trasladar el esquema de cableado a programa del automata. ¿Os acordáis de ese esquema que tenía en la línea discontinua, ¿no? Aquí en contactos, que me unía este contacto con este y este con este. Sería ese esquema. Nada, que es exactamente lo mismo. Lo probamos también, si queréis. Y nada, vamos al emulador, lo cargamos.
Bueno, aquí es más fácil porque me cabe en toda la pantalla. Vale, ahí. Nada, le damos un movimiento. Y ahora si le doy al 3, que es el otro, me cambia, ¿no? Lo mismo que antes, el funcionamiento es idéntico. Es un programa distinto, pero que funciona exactamente igual. ¿Veis cómo voy metiendo el orden de marcha ahí, no? Cuando pulso uno, le meto el orden de marcha y paro al otro, y ahí me paro al contrario y le meto el orden de marcha ahí. Vale, estos programas son para entender los contactos abiertos y cerrados, las bobinas, las normales, y luego las bobinas de set y reset, que me sirven para hacer lo mismo. Lo mismo que hago con los contactos, con la realimentación, pues lo puedo hacer con un set. Venga, cosas hasta aquí, dudas que haya, que seguro que alguna tiene que haber. No hay ninguna duda, o hay muchas si no sabéis por dónde empezar. Vamos a recordar entonces, si no hay ninguna cosa, vamos a recordar la temporización, ver cómo la hacíamos. ¿Podría funcionar sin poner el contacto cerrado del sentido inverso? Funcionaría, dices estos dos de aquí, el de la salida o el de la entrada. Estos. No, el de la izquierda. Funcionaría, ese era el que teníamos antes, era pasando por paro. En ese caso tendrías que darle al pulsador de paro y luego la marcha contraria. De esta manera lo que conseguimos es que yo le doy a derecha y va a derecha, le doy a izquierda y invierte el sentido de giro automáticamente sin necesidad de pararlo. Es la diferencia entre ese y el anterior, precisamente. Bueno, vamos a ver entonces el temporizador, los temporizadores, que también me parece que el año pasado al final los habíamos llegado a ver. Bueno, tenemos en principio en este modelo 3 tipos de temporizadores: retardo de la conexión, retardo de la desconexión y retardo de la conexión memorizado. ¿Qué es cada uno de ellos? Retardo de la conexión. Pulso, mantengo la entrada, tengo que mantener la entrada activada y el temporizador empieza a contar. Al cabo de un tiempo, el temporizador se activa, exactamente igual que el que manejamos en las prácticas de lógica cableada. Mismo funcionamiento. Retardo de la desconexión. Activo la entrada, la salida del temporizador se activa, desconecto la entrada y la salida del temporizador permanece activada durante un tiempo. Es decir, me temporiza la desconexión. Se conecta con la entrada, se desconecta más tarde. Y luego tengo el retardo de la conexión memorizado, que me va contando el tiempo que la entrada está activa y me lo memoriza. Yo, si tengo temporizado, por ejemplo, 10 segundos y le doy durante 2 segundos, él recuerda los 2 segundos, luego le doy durante 3 segundos, lo recuerda, ya llevo 5. Es decir, puedo andar conectando y desconectando la entrada, que él recuerda el valor de tiempo que yo llevaba en la activación de la entrada. Y cuando llega el tiempo, se activa la salida. Es igual que un retardo de la conexión, pero puedo darle el tiempo de conexión en varias veces. Vale. El que más vamos a utilizar, el retardo de la conexión, igual que en el cableado, que es ese de ahí. Esa es la pinta que tiene el bloque. Y esto, si recordáis, tenía una peculiaridad, que era por una parte, el número de temporizador que yo tengo que utilizar y por otra parte, la resolución.
La resolución viene determinada precisamente por el número del temporizador que yo utilizo. Lo de la resolución yo creo que se puede entender muy fácil si pensáis que el temporizador funciona como un contador para el autómata. Me va a contar pulsos. Esos pulsos son los pulsos pues que le está marcando la resolución. Si yo le digo, si cojo uno de resolución 10 milisegundos, él va a contar cada 10 milisegundos, va a incrementar la cuenta. Si escojo uno de 100 milisegundos, cada 100 milisegundos está incrementando la cuenta. Es decir, cuenta pulsos, realmente no cuenta tiempo. Cuenta pulsos, pues es una especie de reloj interno que tiene el autómata y que en la resolución yo puedo escoger la cadencia, ¿no?, que tienen esos pulsos. Tengo tres resoluciones, 1 milisegundo, que de 1 milisegundo me parece que solo tenemos dos, el 32 y el 64. Tengo de 10 milisegundos, que ya tengo unos cuantos más, no sé si tengo 8 o 10 o por ahí, unos cuantos. Y el T30 y el de 100 milisegundos, que ya tengo muchos más. Es decir, cuanto más pequeña es la resolución, cuanto más preciso es el temporizador, menos cantidad de ellos tengo. De hecho, del más preciso solo tengo dos. Vamos a verlo en el programa, para que veáis cómo se mete eso. Bueno, vamos a hacer un programa nuevo. Vamos a hacer simplemente un programa muy sencillo, que es que una salida se encienda con una entrada, ¿no?, de manera temporizada. No voy a meter ni etiquetas para este. Venga, metemos un contacto, la I0.0, y ahora vamos a meter aquí el temporizador. El temporizador lo tengo aquí arriba donde pone cuadro F9, ¿vale? O si me voy al árbol de la izquierda, tengo una carpeta por aquí que pone, a ver si la encuentro. Temporizadores, abajo del todo, ¿vale? El retardo de la conexión es el que se llama TON, el retardo de la conexión se llama TOFF y el retardo de la conexión memorizado es el TON-R, ¿vale? Vamos a coger el TON. Si lo cojo por aquí arriba, escribo TON en el teclado y ya me va en el desplegable directamente a donde tiene el TON. ¿Vale? O podéis bajar hasta que lo encontréis, pero bueno, si lo escribís, directamente ya os lo selecciona. Cogemos el TON. Y fijaros que tengo dos cosas que escoger, las que están en color rojo. El número de temporizador y el PT, que es el número de pulsos que yo voy a contar. Según el número de temporizador y por tanto la resolución que escoja, tendré que contar más o menos pulsos. ¿Cómo sé yo las resoluciones? Pues bueno, si paso el ratón por encima, él me va a decir que de 1 milisegundo son el T32 y el T96, había dicho antes el 64 era el 96. De 10 milisegundos tengo del T33 al T36 y del T97 al T100. Y de 100 milisegundos tengo más, tengo del T37 al T63 y del T101 al T255. Vamos a utilizar, por ejemplo, el T33. Vamos a utilizar uno de 10 milisegundos. Pongo ahí T33 y fijaros que automáticamente ya me escribe en la parte de la derecha abajo 10 milisegundos. Vamos a temporizar 10 segundos. 10 segundos. De 10 en 10 milisegundos, ¿cuántos pulsos deberían de ser? Una manera de verlo. Otra manera más sencilla. ¿Por qué valor tengo que multiplicar 10 milisegundos para que me dé 10 segundos? Está fácil. Por 1000, ¿no? 1000 veces 10 milisegundos son 10 segundos, que es lo que quiero temporizar. Ese sería un temporizador de 10 segundos. Si multiplicáis el valor de PT, el valor de contaje, por la resolución, os da el tiempo que estáis temporizando. 10 milisegundos por 1000 son 10.000 milisegundos, que son 10 segundos. El 33 es el que me determina este valor de 10 milisegundos. Fíjate que si yo pongo el T32, esto pasa a ser 1 milisegundo, voy a contar menos. Ahora el temporizador sería un temporizador de 1 segundo si yo dejo el valor de 1000.
Si pasáis el ratón por encima os sale una pequeña ayuda que os dice, viste, pone un milisegundo T32 y T96, 10 milisegundos del T33 al T36. Por eso yo había puesto aquí el T33, porque buscaba uno de 10 milisegundos. El número del temporizador me determina la resolución, es decir, de cada cuánto en cada cuánto va a incrementar el temporizador. Es como si fuese un contador que se incrementa de manera secuencial por tiempo. Si se incrementa cada 10 milisegundos, yo tengo que contar 1000 veces o 1000 pulsos cada 10 milisegundos para llegar a los 10 segundos. Bueno, si yo quiero ahora conectar una salida por tiempo, pues lo que haría sería coger un contacto del temporizador, un contacto abierto del T33. Fijaros que esto es igual que lo que hacíamos en el cableado. Tengo la bobina del temporizador, que sería equivalente a este cuadrado que yo meto aquí, esto sería la bobina, y el contacto, que sería este que estoy poniendo aquí en el segundo segmento. Con ese contacto voy a activar, por ejemplo, pues una salida. Le doy al F6 y cojo la bobina normal, de la salida 0.0. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo voy a activar el interruptor de la 0.0, empieza a contar, el temporizador a los 10 segundos el temporizador se activa, cierra el contacto del temporizador y me conecta a la salida. Va a ser una salida retardada respecto al interruptor. Tiene que ser interruptor, tienes que mantener la señal para que cuente. Bueno, vamos a guardarlo como temporizador 1. Lo exportamos, lo mismo de antes. Vamos al emulador y lo cargamos. Bueno, vais a ver un problema ahora que hay con el emulador, que es que el emulador va más rápido que el tiempo real. No cuenta en tiempo real. Vale, es un pequeño error que tiene, un pequeño fallo. Hay veces que cuando en un programa manejo temporizaciones muy cortas, lo que tengo que hacer es poner una temporización más alta del valor real para poder verlo en el emulador. En este caso vamos a ver lo rápido que cuenta los 10 segundos, que ya veréis que va a ser más rápido de 10 segundos. Fue como la mitad de tiempo. Nada, cuando le dais veis cómo se va incrementando el contador, que es el temporizador, y cuando llega a 1000 se conecta a la salida. Pero bueno, ya veis que va más rápido porque no lo hace en tiempo real, no lo está haciendo muy bien. Pero bueno, se puede apreciar el funcionamiento de todas maneras. Vale. Si tuviésemos el autómata conectado al ordenador, realmente sí que podríamos ver la temporización bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver el retardo a la desconexión. Este sería un retardo a la conexión, ¿vale? Retardo a la desconexión. Vamos al MicroWin y vamos a hacer un nuevo programa. Y lo guardamos como temporizador 2.
Bueno, ponemos aquí lo mismo de antes, una entrada. Vamos a ver simplemente cómo se comporta la salida. La entrada 0.0, le metemos el temporizador, voy al cuadro y en este caso tengo que coger el T-off. Bueno, es en el F9, no en el F6, este de aquí. Escribo TOF. Bueno, ¿qué números tengo ahora? Pues más o menos los mismos de antes, las resoluciones van igual. Si cojo aquí, por ejemplo, el T33, tendré uno también de 10 milisegundos. Voy a hacer lo mismo. De 10 segundos pondré aquí 1000. Ese sería un retardo de desconexión de 10 segundos. Y ahora voy a coger el temporizador con una salida. El programa prácticamente es el mismo, lo único que cambia es el temporizador. Vale, mismo programa, pero cambiando el tipo de temporizador. Lo exportamos y lo probamos. A ver, archivo, exportar. Lo cargamos en el emulador, lo mismo de siempre. Programa, cargar. Bueno, ahora conecto la entrada y fijaros que la salida se conectó inmediatamente. Se conecta con la entrada. En el momento en el que yo suelte la entrada, la desconecte, va a empezar a contar. Y la salida permanece todavía todo ese tiempo. Quito la entrada, empieza a contar y cuando llega a 1000 se apaga. Ese es el retardo de la desconexión. La entrada se conecta, el temporizador se conecta con la entrada y se desconecta un tiempo más tarde. Dime. Pero podría hacer lo mismo con un tutor, pero la entrada al Q00 en vez de tener 33, normalmente había que ponerlo cerrado. Sí, no. El problema que tiene poner eso es que en cuanto arranques el programa va a estar conectada a la salida. Es la pega que tiene. Durante el ciclo de funcionamiento sí que iba a funcionar igual, pero... Vale, y probamos el tercero rápidamente también para que lo veáis cómo funciona el memorizado. Vale. Cuando hay errores en el programa no te deja exportar, te da un mensaje debajo que dice... Porque tienes un error aquí. Si metiste algo raro aquí, T33. Si metemos el T32, no sé por qué le da un problema con T33. Ya. No es válida.
quizás en C a lo mejor. Sale el programa cerrarlo y vuelve a entrar. No, no debería darte ese error porque lo estamos metiendo bien. Venga, metemos rápidamente el memorizado para que lo veáis cómo va. Simplemente voy a cambiarlo yo aquí. Escojo el T-on R. Ahora los números cambian, ¿eh? Fijaros que ahora cambia. El de 10 milisegundos son del T1 al T4. Voy a coger el T1. ¿Vale? Ahora cojo el T1. Si pasamos el ratón por encima, veis en la ayuda que me da ya numeraciones distintas. Nada, lo guardamos, lo exportamos. Ah, sí, el contacto, correcto. Si no, no me va a funcionar. Hemos cambiado el número, aquí tendría que ser el T1. Gracias. Guardamos y exportamos nuevamente. Y ahora nada, lo cargamos aquí en el emulador. Y lo probamos. Fijaros que ahora le di durante unos instantes y permanece el valor memorizado, 318 fue lo que llegó a contar. Le vuelvo a dar otro poco y ahora he llegado hasta 636. Y si lo dejo, cuando llega a 1000 ya se conecta. ¿Qué problema hay ahora? ¿No veis que hay algún pequeño problema? Que sigue ya conectado siempre. En este tipo de temporizadores tengo que poner un reset si quiero ponerlo a 0. ¿Vale? Los temporizadores, igual que los contadores, lo máximo que pueden llegar a contar es 32.767, el número que cabe en 15 bits. En 15 bits, si hacemos lo de binario, eso que habíamos visto el año pasado, podemos representar hasta el 32.767. Lo voy a dejar a ver si va rápido, igual hasta llega. Y veréis que se queda bloqueado en 32.767. Bueno, no, porque van a ser, me va a tener aquí un par de minutos por lo menos, aunque vaya más rápido. Pero bueno, quedaría bloqueado ahí. Vale. ¿Cómo hago en el programa si yo lo quiero poner a 0? Pues lo que hago es esto. Pongo en otro segmento, otra entrada, por ejemplo, voy a ponerla 0.1. ¿Estás obligado a bajar el nombre del dedo? ¿El qué? ¿Estás obligado a bajarlo? Sí, si no tengo un contacto en común, tengo que ponerlo en un segmento separado. Y aquí lo que pongo es una bobina de reset. La bobina de reset que habíamos visto la puedo utilizar con el temporizador. En este caso el T1, ¿no? Que es el que he utilizado aquí. ¿Vale? Ese sería el reset. Vamos a guardarlo con otro nombre. Guardar como temporizador 4. Lo exporto.
y lo cargo en el emulador. Bueno, ahora de esta manera ya tendré, a través de una segunda entrada, pues podré ponerlo a 0, ¿no? Cuando necesite. Bueno, le doy al temporizador que cuente. Y ahora si le doy a la entrada 0.1, veis que ya se puso a 0, ¿no? Tengo que utilizar una segunda entrada para hacer el reset. Si recordáis el del logo en el propio bloque tenía el reset. No sé si os acordáis, no lo utilizamos mucho el retardo de la desconexión, pero sí que tenía sobre el propio temporizador tenía el reset para poder ponerlo a 0. El retardo a la conexión normal y el retardo a la desconexión, como no tienen memoria, no necesito reset ninguno. No me hace falta. Siempre todos los que Ahí el state program. Sí que está funcionando. Es que tenías que poner state program ahí para visualizarlo. Bueno, preguntas hasta aquí. Venga, para aplicar esto, vamos al ejercicio del... Vamos a abrir uno de los que teníamos, por ejemplo, el... el arranque del motor, el sencillo. Vais a intentar añadir ahí que se pare por tiempo, que se pare el motor a los 15 segundos de estar funcionando. A los 15 segundos que se pare. Imaginaos el típico motor, pues que hace una ventilación o lo que sea, yo creo que se apague solo para que no se lo dejen. Yo quería activar el temporizador, pero usándolo como pulsador, en vez de interruptor. No puedes, necesitas utilizar una memoria o algo intermedia que te memorice la pulsación. No sé por qué eso. O sea, yo espero que este no activa y este queda activado. Luego cuando active el temporizador tengo la máquina que activa con la realimentación. Tendría que haber puesto R, ¿no? ¿Y cómo paras la 0.0 esa? ¿Cómo la... Cuando activa, o sea, cuando se desactiva esto, Claro, es que al final, al haber puesto la bobina normal 2 veces, esta es como si no existiese. La única que importa es esa, al final, el crucero que tenéis al final. Por eso decían que no podías meter 2 veces la misma salida. Esta es como si no estuviese ese segmento. Tendrías que poner el temporizador con contacto cerrado aquí en serie. Aquí, entre ese paralelo y la salida. ¿Quieres que se apague cuando...? No, o sea, este es el de la conexión, ¿no? Es el tiempo. Sí. Y lo voy a pulsador, lo pulso y que se me funcione. Que quede contando el tiempo, ¿no? Sí. Y a ver cómo lo apagabas. Vete para Para abajo. pero cuando puse, o sea, cuando cuenta, me abre este para ir a cortar el crucero. O sea, yo entiendo que si le doy al pulsador, el programa activa esto, ¿no? Que activa este. Ahora me está contando. Y como me está contando, este ya está desactivado. Y esto es, en cuanto acabe de contar, activa este y desactiva este, esta me la cambia a cerrado otra vez. ¿Qué quieres? ¿Que se apague cuando llega el tiempo? O sea, claro, porque cuando me llega el tiempo, quiero que si le vuelvo a dar al pulsador, me vuelva a contar. Sí, yo creo que para hacer eso simplemente con que pongas en un contacto cerrado del temporizador ya te va a funcionar y quitar el de abajo.
Ahí lo vas a conectar y cuando llega el tiempo, lo estabas alimentando con la salida, ¿verdad? Sí. Cuando llega el tiempo te lo va a apagar arriba. Ahí mete un contacto cerrado. Vete al... Y ese contacto es del T33. Ah, vale. Entonces él va a estar contando, esto en principio deja pasar corriente, cuando llega el tiempo te lo para. Se para el solo. Y esto es un paro. Supongamos que este fuese el botón de una marcha normal y esto es un paro. Esto no Lo que pasa es que ahora esto... Así, Ah, vale, que cuando llegue que te dé la marcha de otro, imagínate ¿no? que esto es un I00 y este I01, este marcha y paro. Ya, pero este lo tendrías que meter cerrado ahí a continuación. Si lo vas a hacer así. Bueno, vamos a hacer en este de aquí entonces, que se nos pare el motor a los 15 segundos. Podéis utilizar como base este o el otro, el que estaba hecho como si fuese un esquema de contactos. Venga, 3-4 minutillos para solucionarlo y lo vemos. Que se apague. Tú enciendes con la marcha y se apaga por tiempo. A los 15 segundos.
¿Lo tienes? Vale, el motor y el cerrado del temporizador, ¿no? Sí, es eso, sí. Venga, vamos a ver una solución, una posible solución. En este caso con las salidas con set y reset. Lo que hacemos es añadir el contacto del temporizador en el paro. ¿Vale? Este contacto T33 del temporizador me va a dar una orden de paro también, es un paro por tiempo, y simplemente añadir el temporizador en el siguiente segmento alimentado por la propia salida. Es decir, voy a empezar a contar tiempo cuando active el motor, cuando active la salida.